Digo que encantado de reencontrarme con todos vosotros, porque después de 3 meses de la ausencia de Soledad, como son julio, agosto y septiembre, en octubre ya estuvisteis aquí, yo no pude estar. Lo sentí mucho, yo veo un poco no poder estar aquí. Y nosotros, todos, echamos de menos su presencia. Hoy me siento feliz y lo digo de verdad, lo digo de corazón, porque para mí sois un grupo encantador, grandes personas, grandes artistas, y bueno, pues entonces yo en este ambiente me encuentro como pez en el agua. Bien, el verano uno lo hemos pasado mejor que otros. Yo os desearía que lo hubieseis pasado maravillosamente, porque luego se hace largo. A mí este año se me hizo muy largo, muy largo. Y cuando unas vacaciones se hacen largas, muy malo. Quiere decir que no son buenas. Las vacaciones tienen que hacerse cortas, sí, aunque tengan 12 meses. Tienen que hacerse cortas, porque si se hacen largas las vacaciones, malamente. Bueno, pues nada, que bienvenidos. Empezamos ya con un poco de retraso y luego me parece que queremos ir a cenar a casa. Y por lo menos si no a cenar, a dormir, ¿eh? A casa. Pues bien, entonces vamos a comenzar, vamos a ceder la palabra a quien tiene que hablar, que es la que sabe de todo esto, y es Soledad. Pero lo que sí es cierto que es asturiano, yo en este caso digo en primera persona porque soy el que vengo aquí. El Centro Asturiano está muy satisfecho con esta actividad, porque hoy sí no se ve muy lleno, porque han coincidido por ahí de la competencia donde ha habido algunos grupos. Tenían que, a ver si nos ponemos de acuerdo para no coincidir, no hacernos la fiesta, dicho así, unos a otros. Bueno, pues nada, Soledad, te dejo el micrófono para que nos enriquezcas un poco más. Gracias a todos. Bravo. Bueno, tenemos un representante del Ateneo, con el que sí seguramente tendremos alguna colaboración o algunas cosas, pero no puedo leer todo el historial porque eres muchas cosas. Entonces digamos que es uno muy grande del Ateneo. Muchas gracias. Buenas tardes, queridos amigos, y bienvenidos a este segundo martes de la poesía de este nuevo curso que hemos comenzado. El mes pasado el salón estaba que faltaban asientos. Era la apertura de esta velada poética y coincidía también con que preparamos un homenaje, como todos sabéis, para José Luis Pardo. Y bueno, fuimos testigos de cómo lo quiere la gente, porque vamos, los poemas que le dedicaron, la gente que había aquí solo por él, que en otras ocasiones no venían, bueno, fue apoteósico. Los que estuvisteis lo recordaréis. Sí. Pues mis saludos cordiales, os abrazo a todos esta tarde, gracias por estar aquí, porque sois almas todos, almas creadoras que vais a iluminar este escenario en ese micrófono con vuestros versos, vuestras melodías. Bueno, hoy nos falta José Luis Pardo, que no nos va a cantar, porque esto mismo que decía Andrés, se han ido a Castilla-La Mancha, pero no a la casa de Castilla-La Mancha, sino a la ciudad de... Bueno, por allí, por algún sitio, no recuerdo dónde, me dijo un grupo grande para homenajear y para hacer actos del Quijote. Y claro, José Luis Pardo es un referente con su canción Al Quijote. Bien, pues es una alegría teneros y estar aquí con todos vosotros celebrando este día. Hoy traigo un regalito para todos.
Y va a ser mi hija, que también ha venido, no suele venir, aunque de pequeña me acompañaba a todos los actos en los que yo estaba, incluso yo la metía en teatro y la llevaba con el grupo de baile que íbamos bailando sevillanas por centros culturales. En Oscus. Yo empecé en Oscus cuando llegué a Madrid y no conocía a nadie. Pues la tengo allí y ella va a encargarse de repartir estas... Pues son estos póster de la manga del Mar Menor, para que lo podáis enmarcar incluso, pero para que lo conozcáis, y si os apetece, pues daros una vuelta por allí cuando haga buen tiempo, o no. Allí hay vida siempre. Comenzamos. A ver, en primer lugar, ¿quiere salir alguien? ¿Alguien que siempre quiere ser el primero? Tú tienes mucho talante. Pues sí, Antonio Villar, vamos a escucharte. Un momentito, prepárate tu poema. Que damos la bienvenida a Juan López del Ateneo de Madrid, porque sí que ha venido en otras ocasiones al Centro Asturiano, a otros actos, pero no al martes de la poesía, es el primero, la primera vez que vienes. Bienvenido. Muchas gracias. Antonio. Yo los poemas no tengo que prepararlos, porque no, si hay una estrofa que no me acuerdo bien, pues cambio otra palabra, no voy a la estrofa. Ah, claro, eso es lo que hacen los profesionales. Nadie puede decir, estás equivocado. Claro. Entonces, buenas tardes a todos y a todas. Y gracias a la mesa. Hoy, como es el Día Internacional de la Mujer, quisiera decir algo respecto a la mujer. Hace poco, en Alferete, falleció un matrimonio. Después de matarla a ella, se suicidó él. Y hace poco también, no sé, un par de días, no sé si por Málaga. Entonces, hay quien dice, escribe sobre el dolor. No, hay que denunciar, hay que intentar concienciar y que el que verdaderamente mata es un criminal, es un cobarde, porque vaya tomando conciencia y se vaya educando desde la paz. Voy a citar algo sobre un hecho real. Como es lógico, no vi cometer el crimen, si no, no se hubiera cometido, pero sí vi el cuerpo de la mujer sin vida. Tendida, la vi en el suelo. Parecía estar dormida, con la sonrisa apagada y la mirada perdida. ¿Por qué quitaron su vida? No lo puedo comprender. Tal vez porque era valiente, emprendedora, inteligente y a la vez era mujer. Y es que Alberto Varía, el macho Pavidurrín, creyó que su hegemonía había llegado a su fin. Y es que ignoraba al cobarde, que tú solo querías respeto e igualdad de derechos y ser libre como el aire. Y es que ignoran a los cobardes tan llenos de odio e inquina que tu mujer eres libre sin pertenecer a nadie y por eso te asesina. Vamos a seguir por aquí, Antonia, que estás por aquí, y después seguimos Gustavo y a Claudio lo dejamos un poquito, ¿no? Para cantar. Creo que no hay ningún otro cantante esta tarde aquí. Siempre ha venido Antonia. Muchísimas gracias por siempre hacernos disfrutar, ¿eh? Porque la poesía es música y nos gusta a todos. ¿A quién no le gusta la música? Pues a por ello. El tren, de Antonio Machado. Yo, para todo viaje, siempre sobre la madera de mi vagón de tercera, voy ligero de equipaje,
Si es de noche, porque no acostumbro a dormir yo, y de día por mirar los arbolitos pasar. Yo nunca duermo en el tren, y sin embargo, voy bien. Este placer de alejarse, Londres, Madrid, Ponferrada, tan lindos para marcharse. Lo molesto es la llegada. Luego el tren al caminar siempre nos hace soñar y casi olvidamos el jamelo que montamos o el pollino que sale bien el camino. ¿Dónde estamos? ¿Dónde todos nos bajamos? Frente a mí va una monjita tan linda, tan bonita. Tiene una expresión serena que da a la pena y una esperanza infinita. Yo pienso, tú eres buena porque diste tus amores a Jesús, porque no quieres ser madre de pecadores. Mas tú eres maternal, bendita entre las mujeres, madrecita virginal. Algo hay en tu rostro divino, bajo tus cocias de lino. Tus mejillas, esas rosas amarillas, fueron rosadas y luego ardió en tus entrañas fuego. Y hoy, esposa de la cruz, ya eres luz y solo luz. Todas las mujeres bellas fueran como tú, doncella, en un convento a encerrarse. Y la niña que yo quiero, ay, prefería casarse con un mocito barbero. El tren camina y camina y la máquina resuelta tose con tos ferina. ¡Vamos como una centella! Seguimos. ¿Me dices tu nombre? Victoriano. Victoriano. Buenas tardes. Pues con motivo del día que soy, voy a recitar un poema que lleva por título Hablando sin decir nada. Callas y callas, enmudeces, opresión en el pecho, en la mente, fría y enajenada cara, cual extrema palidez, calla más de lo que dice y habla más de lo que calla. Tus ojos son el espejo que falsean tu triste mirada, cual boca trémula y sellada. Callas y callas, mejillas maquilladas de sigilo vago y arcaico, de oscuras encrucijadas, solo evidencian pánico. Absorta en el tormento, aterrada, ocultas y siempre callas, y tu sonrisa, tímida y forzada, es el reflejo de todo lo que guardas. Y bajo el mismo techo gritas y lloras en silencio, tu eco te persigue con despecho por seguir con ese necio. Pero corres a su llamada, aunque de miedo enmudeces, él a gritos a veces te llama: zorra, no empieces, y tú sientes culpable de lo que pasa, suspiras con desidia y zozobras, y con lucha interna y lasa, mides y susurras tus palabras. Y nuevamente disculpas, callas y tragas, cual vida cruel y encadenada, nutrida de soledad y escuálida por las llagas. Mujer, no aspires a ser mañana una más sin vida en la besada, y deja de ser ya la sumisa maltratada. Gustavo, Paco, después Paco de acá, después de Buenas noches. Mi poema no tiene título. Ahora se lo tengo. Los árboles se desnudan en otoño de sus ropajes de hojas secas para mantener temperada la tierra, la hierba, y tejiendo así un aislante natural para la nieve del invierno, y deje una tierra fecunda y húmeda para la venidera primavera. Gracias. Paco de acá. Está sujeto el micrófono, ¿eh? El otoño.
El otoño nos ha dejado con la estela del agua que nos abrazaba y regalaba esas cristalinas aguas que versaban a la madre tierra, y esos cuerpos que la llamaban. Fue corto como lo fueron los besos. Esas gotas han borrado sus huellas, y aquí, en esa ventana de la tora, nos marcaban los pasos de una estación, nueva estación que acababa de llegar en silencio. Y acometen ahora los pasos hacia ese invierno cruel con los puñales cargados que nos han de marcar la vida, esperando la nueva primavera animada, y será el sol juez y testigo de esas andanzas. Las estaciones irán cruzando el angosto umbral, nos irán dibujando como figuras con movimiento, animando nuestros amados y queridos intentos. Ellos tan solo esperaban el alegre y cálido verano, donde el abrazo y los besos llenan los momentos. Y volverá medio alegre y medio triste el otoño, ese que nos había dejado con los mejores deseos, para que nuestros pasos no fueran la de simples y acomodados caminantes en la esfera que nos ata, ya que la vida sin deseos es vida inerte y apagada, y un ciclo que quizás se repita con tus bellos versos. Buenas noches. Bueno, este es un poema que se titula Bolígrafo y habla un poco de su poema sobre el poema, de la inutilidad y el escepticismo que a veces nos invade para escribir los poemas. Bolígrafo. Dejadme que os diga que mi bolígrafo se cansó de aliteraciones, anáforas y metáforas, que la liturgia del verso se me pierde entre amapolas, golondrinas y soledades buscadas, que se me escapa la poesía en métricas vanas, que se me deshacen sílabas mal contadas, que no alcanzo, que no llevo solo con mi bolígrafo, que me quedo siempre en la frontera soñada, con un puñado de versos mentirosos, que no me sirven para fabricar la magia deseada, que la vida del poema no se ciña a la palabra guapa y bien peinada, que la nada de mi poema es cuestión de una mano, de un bolígrafo, un poco de tiempo y palabrería falsa. El domingo, en la Casa de Castilla-La Mancha. No, el domingo no. ¿Qué día es? Bueno, pero anuncia tu acto. El día 12 de diciembre, que es viernes, en la Casa de Castilla-La Mancha voy a cantar villancicos en alemán y en español, junto a Lisa Garmendia, que es una soprano, y Ana María Sánchez. A las 7 de la tarde, 12 de diciembre, el viernes. Me voy a estrenar como cantante, como solista. Bueno, ¡Bravo! Cuando me lo ha dicho me he sorprendido porque bueno, poeta y ahora un ícono que va a hacer sus pinitos. A ver. Bueno, como somos poquitos, voy a recitaros una historia, un poema, tipo un romance titulado La llamada. Quería añadir que si nuestro amigo Juan López tiene un magnífico currículum, su mejor carta de presentación es la gran calidad de persona integral que tiene. Que es... Ya que se han ido a Castilla-La Mancha, pues viene uno de Castilla-La Mancha. Ellos se van a perder esta historia tan bonita que os voy a contar. Muchas gracias. Dice, La llamada se titula. Con apenas 6 añitos, Mario hizo una llamada a un número de teléfono que dice de la esperanza. ¿A quién hay al otro lado? Es una joven muchacha preparada para el cargo y tiene por nombre Laura. Hola. Dice, hola, buenos días. ¿Quién se encuentra ahí al habla? Muy buenos días, responde una voz con alma blanca. Al notar la voz del crío, la chica le contestaba, cuénteme usted, jovencito, ¿hay algún problema en casa? Pues ahora no, señorita, yo tan solo preguntaba cuándo volverá mi madre.
es que de ella no sé nada. No esperaba esa pregunta. ¿Está tu papá en la casa? No tengo papá, señora, aunque le necesitaba. Con la emoción contenida, suspira hacia adentro Laura. Hoy difícil se presenta atender esta llamada. Y dime, ¿tú con quién vives? Yo ahora vivo con mi yaya. Ella me cuida y me quiere. Pero es mamá quien me ama. Yo también la amo mucho y por eso la echo en falta. ¿Y dónde crees que está ella? ¿Sabes si ahora trabaja? Mi abuela dice fue al cielo y así más ya no sé nada. Un río de sentimiento y lágrimas por su cara fluyen de tan adentro que hasta la misma garganta es un nudo de lamentos, pues hacen a la muchacha que con no pocos esfuerzos pueda articular palabra. Tras un instante en silencio y recuperar el habla, pensando a cada momento palabras adecuadas, pregunta a la criatura: por cierto, ¿cómo te llamas? Me llamo Mario, señora, aunque Marito me llaman. Quiero que vuelva a mi madre. ¿Pueden ustedes llamarla? Oh, sí, claro, Marito. Tú tan solo ahí aguarda. Ingeniando la ternura, le responde la muchacha. Un paréntesis agudo se abre para la calma. Toma resuello y piensa un breve plan para el alma. Verás, Marito, te cuento. Tu mamá con voz no habla. Ella me está escribiendo. Yo te digo sus palabras. Me dice que allá en el cielo ya no se pronuncia nada, pero dice que te escucha cada vez que tú le hablas. Me cuenta que está muy bien y anda bastante ocupada cuidando de otros niños que no tienen madre ni nada. Son niñitos que son pobres, necesitan abrazarla, que los mimen y los quieran, para que así no lloraran. Pero ella te manda besos, te escucha cuando le hablas, orgullosa está de ti por ser tan bueno en la casa. Sabe todo lo que estudias, lo que en la escuela trabajas y que también tú a otros niños les animas las jornadas. Pero yo quiero ir con ella y allí podría ayudarla. Me dice que aún no, Marito, debes estar con tu yaya, tienes que hacerte mayor, ser el hombre de la casa. Y ya ha pasado algún tiempo, tú volverás a encontrarla, que debes ser obediente y hacerle caso le agrada y te manda muchos besos cuando ya estás en la cama, así que no estás tan solo, desde el cielo bien te ama. Dice, cuida de la abuela, sus abrazos son y llama, te darán calor y vida y fuerza cada mañana. Está bien, sí, pues señora, dígale que en mi ventana hay un dibujo que dice, te quiero con toda el alma. Que no hace falta que venga, me gusta que esté ocupada y que cuide de otros niños tan solitos y sin nada. Al fin y al cabo yo tengo a mi abuela y a mi hermana. Indescriptible el momento que habita dentro de Laura. No es un corazón roto, sino la vida que clama, un sentimiento de vida con emociones que sanan. Marito se hizo un hombre y perdió a su madre Laura. Sabiendo que está en el cielo, ella espera su llamada. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, ya saben, mi nombre es Gonzalo Vázquez y voy a leer dos poemas que son muy cortitos. Bueno, les voy a recitar mejor dicho. Eres mi lucero del alba, que brilla más que el propio sol. Cuando me asomo a la ventana y admiro todo su esplendor, me quedo absorto pensando cuán bueno te hizo Dios. Luce sonrisa radiante, llena de fuerza y calor. Tus ojos despiden destellos, también chispas de amor. Eres la alegría constante, la alegría de mi corazón. Y si te miras en el espejo de mi cielo, verás que tengo la razón. Son tus ojos lo más lindo que en mi vida yo he de ver, porque en ellos se refleja la ternura de tu ser. Son tus ojos cafés claros que me tienen apasionado. Son tus ojos, hijo mío, que me tienen enamorado. Eres la razón de mi vida. Sin ti no podría vivir. Te necesito a mi lado para poder existir. Gracias. Álvaro, creo que vamos por ahí.
claro que estás haciendo fotos. Después mandarás. Sí, es una foto. Y bienvenido, tu nombre, Andrés, bienvenido. Me alegro de verte. Y cada día más joven. La longevidad es la palabra. Nunca va a ser más joven que hoy. Bueno, los poetas estamos para cantar alegría y a veces para cantar tristeza. Y yo tengo un primo en Cuba, tiene 70 años, y ustedes no sé si saben, yo hablo todas las semanas con La Habana, Vieja. En La Habana Vieja se está pasando hambre, no hay medicina y la luz la está quitando todos los días 15 horas. Es la situación más difícil de los últimos 65 años, pero con diferencia. Y yo creo que los que tienen noticias saben algo de Cuba. Un señor ilustrado con barba que tenía una gorra que daba discursos de 10 años, tuvo una idea de poner un régimen y en vez de hacer una revolución hizo una dictadura de extrema izquierda totalitaria. Y yo quería hacer un homenaje a un poeta, tal día como hoy falleció, Reinaldo Arenas Fuentes, más conocido como Reinaldo Arenas, quizás el poeta de la revolución. Y bueno, él nació en Holguín, en la provincia de Holguín, y bueno, estuvo perseguido por Castro, estuvo 3 años preso y le hicieron todo tipo de tropería. Y consiguió salir de la isla cuando tenía, en el año 80. Pero en el año 90 se suicidó en ver tanto sufrimiento. Y un día antes de suicidarse, que primera vez que le veo, no sabía que existía autoepitafio. Escribió un autoepitafio hoy y se suicidó mañana. Pero fue por el sufrimiento, por lo mal que lo trataron en Cuba, por culpa del señor del Barba, y porque veía que Cuba, estoy hablando hace 35 años, imagínate cómo está ahora. Y me duele porque tengo un primo allí. Y mi primo, si yo no le mando, no por nada, pero si yo no le mando aquello, se hubiera muerto de hambre ya, hace 3 o 4 años. En fin, bueno, voy a leer el poema que dice así. Autoepitafio. Mal poeta enamorado de la luna, no tuvo más fortuna que el espanto, y fue suficiente, pues como no era un santo, sabía que la vida es riesgo y abstinencia, que toda gran ambición es gran demencia y que el más sórdido horror tiene su encanto. Vivió para vivir, que es ver la muerte, como algo cotidiano a la que apostamos, un cuerpo espléndido o toda nuestra suerte. Supo que lo mejor es aquello que dejamos, precisamente porque nos marchamos. Todo lo cotidiano resulta aborrecible, solo hay un lugar para vivir, el imposible. Conoció la prisión, el ostracismo, el exilio, las violaciones en cárceles, las múltiples ofensas típicas de la vileza humana, pero siempre no pudo perder el estoicismo que le ayudó a caminar por cuerdas tensas y a disfrutar del esplendor de la mañana. Y cuando ya se bambolea, surgía una ventana por la cual se lanzaban al infinito. Los presos se lanzaban al infinito. No quiso ceremonia, discurso, duelo, grito, ni un túmulo de arena donde reposase el esqueleto, ni después de muerto quiso vivir quieto. Ordenó que sus cenizas fueran lanzadas al mar, donde habrán de fluir constantemente por el Caribe. No ha perdido la costumbre de soñar. Espera que sus aguas se zambullan algún día
algún adolescente. Gracias. Muy bien. Mandando provisiones a los primos porque así vivirán mejor. Seguimos. A ver, ¿por dónde vamos? Julieta. Vamos aquí. Bueno, muy buenas tardes, saludarlos a todos, darles un abrazo gigante. Me alegra mucho que el maestro Juan López empiece a ser parte de esta casa, ya que lo conozco, he tenido oportunidad de participar en algunos de sus eventos, de coordinar también con él y sé la calidad de persona humana y sobre todo el profesional que es en la parte literaria y artística. Al director, bienvenido, nos alegra mucho verlo todo. Y bueno, y a la princesa Soledad, gracias por abrirnos estos espacios. Y nosotros de verte a ti. Bueno, muchas gracias. Yo voy a compartir con ustedes un poema que escribí hace poco para que puedan entender. Es un grito de madre desesperada. Mi hijo sufrió un accidente hace poco en Colombia y yo, debido a mis compromisos académicos, no pude viajar y estar con él y estuvo muy delicado. Afortunadamente ya está bien, pero esa rabia y esa impotencia de madre de no poder cruzar el Atlántico, ir a abrazarlo y apoyarlo, motivaron estas letras. Se llama Madre en la distancia. Llora la madre en silencio profundo. Su pecho arde, su fe se derrumba. Quisiera volar, atravesar el mundo y ser el refugio que al hijo alumbra. La culpa la muerde con dientes de fuego. La ausencia la hiere, la sombra la ata. Quisiera ser río que corre sin ruego, cubrirlo de calma, sanar la fragata. Sus manos vacías diluban consuelo, sus ojos se nublan de llanto y de celo. Quisiera ser brisa que baja del cielo y en alas de madre salvarlo de nuevo, aunque la distancia le robe el abrazo. Su amor invisible lo envuelve y lo guía. Madre doliente, eterno regazo, tu espíritu vela, tu luz lo custodia. En el eco de su voz cruza fronteras, susurra de ternura que nunca se quiebra, y aunque el dolor no levante de brazos barreras, el lazo materno jamás se celebra. Y cuando la noche se viste de calma y sus lágrimas secan sus ojos, la madre confía, sostiene su alma, pues sabe que el hijo en su propia batalla recibe su fuerza, porque entendió que la fe sobre Dios es su amor y no le falla. Muchas gracias. María Jesús Salinas, después de mucho tiempo de no escucharte, hoy estás aquí. Bueno, estuviste el mes pasado, pero no pudiste decirnos nada porque no tenías el poema. Pero bueno. Buenas tardes. Tengo la garganta, ha ido poniéndose mal. Voy a recitar desde León Felipe Romero Soto. Ser en la vida Romero, Romero Soto, que cruza siempre por caminos nuevos. Ser en la vida Romero, sin más oficio, sin otro nombre y sin pueblo. Ser en la vida Romero, Romero, solo Romero. Que no hagan daño las cosas, ni en el alma, ni en el cuerpo. Pasar por todo una vez solo, y ligero, siempre ligero. Que no se acostumbre el pie a pisar el mismo suelo, ni el tablado de la farsa, ni la losa de los templos, para que nunca recemos como el sacristán los rezos, ni como el cómico viejo digamos los versos.
La mano ociosa es quien tiene más fino el tacto en los dedos, decía el príncipe Hamlet, viendo cómo cavaba una fosa y cantaba al mismo tiempo un sepulturero. No sabiendo los oficios, los haremos con respeto. Para enterrar a los muertos como debemos, cualquiera sirve, cualquiera menos un sepulturero. Un día todos sabemos hacer justicia, tan bien como el rey hebreo la hizo Sancho el escudero y el villano Pedro Crespo. Que no hagan daño las cosas, ni en el alma ni en el cuerpo. Pasar por todo una vez solo, y ligero, siempre ligero. Sensibles a todo viento y bajo todos los cielos. Poetas, nunca cantemos la vida de un mismo pueblo, ni la flor de un solo huerto. Que sean todos los pueblos y todos los huertos nuestros. La fila de atrás, donde estaba María Jesús. La fila de atrás. A ver, ¿alguien de la fila de atrás va a salir? No, a ver, hay 4, no salen y... No. Pues entonces, Cenucci. Lo voy a quitar. Está escrito ni antes ni durante, sino después. Cuando más se echa en falta, cuando lo echas de menos, es cuando te acuerdas de él. Entonces salen cosas como esta. De que ya no lo tienes. Sí, lo tengo, pero el primer amor, digamos que se va diluyendo con el paso del tiempo y entonces queda como un recuerdo de él que emana porque le echas de menos. Entonces lo puedes describir precisamente porque lo echas de menos. Entonces intenta ajustarla más verosímilmente a la realidad del amor, según desde mi punto de vista, que es muy subjetivo. Fíjate tú en la controversia de todo esto. Dita, si no me lío más. No me lío. Se titula Primer Amor. Y dice así: ver luz en la mirada enamorada del primer amor. Descubrir un beso eterno lleno de ternura mutua. Enredarse entre palabras colmadas de vivencias. Cubrirse juntos bajo la cobija del mismo corazón. Zambullirse bajo un torrente lleno de optimismo. Crear un futuro utópico exclusivamente para dos. Reír a carcajadas afines por una felicidad inédita. Y querer estar con ella hasta que llegue la muerte. Y vestirse de sus emociones, sentires y delirios. Ser cota de malla ante las desdichas de su vida. Ser su fortaleza o su castillo en el aire perfumado, o ser su laberinto sin salida de vino embriagador. Saber a ciencia cierta que nada es para siempre y vivir intensamente en cada momento de pasión una aventura que nunca perdura y sin embargo es tan sublime que vence toda pena de perderte. Dejar un velo dorado en las aceras de la noche, bailando pegados entre sombras que nos miran y beberse los versos y los besos que no volverán a su ayer, y soñar y sentir y respirar el mismo aliento vital, porque sin amor la vida se vive en densa tiniebla, alma habitando en un vacío ausente de dolor. Es ruido de mil gentes carentes de presencia, es silencios y los ecos del mañana alentador. La vida sin amor nos convierte en un espectro. Sin amor somos cementerio yermo de sueños. Es como vivir sombrío entre huesos de elefante. Y todo se transforma en un onírico submundo. Sin los bellos irizados en caricias, entre besos memorables, sin esa poesía que ahora se esconde en cada gesto cómplice, sin todo lo intangible que circunscribe mis palabras vivas, el amor no es más que un mero verso muerto sin significado. Por el final, a ver, es que... A ver, ¿a quién tenemos? Por el final, ¿dónde estamos? Rosa. Ya no hay nadie por aquí detrás, ¿no? Pues Rosa.
Rosa y después es Ana. Después Ana. Vale. ¿Quieres entrar? Sí, te lo bajo. No se preocupe. Bueno, pues luego Claudia, después la vuelves a... Hay que colaborar. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Para romper un poco toda la modernidad que traéis, yo os voy a leer un soneto que hice ya hace mucho tiempo y lo tengo en mi libro Inquietudes. Ella está visible. ¿Ves cómo avanza gatas por el suelo? No tiene miedo, no le asusta nada. Es quien me alerta y pone acalorada y hace sentir de nuevo gran anhelo. Tiene la cara y gestos de su abuelo, una mirada limpia y avispada. Llora a la vez que se ríe alborotada, sabe y desprende olor a caramelo. Vuelta de espalda, ella es irresistible, es una joya, única, buenísima, lo que me hace quererla lo indecible. Tú me podrás decir que no es posible, yo te diré que sí, convencidísima. Ella, mi Diana, aquí está visible. Ana López Espósito, vamos a escuchar. Representando a todos que estarán en otro acto, ¿no? Buenas tardes, me alegra saludaros a todos. Me incorporo a la tertulia del Centro Asturiano de Madrid hoy. Y traigo un tema que estoy recitando prácticamente en casi todas las tertulias, porque este es el mes de la no violencia de género y voy a leer pues un poema que tengo para la ocasión. No es el golpe que hiere la piel, ni la palabra que muerde y congela, no es el miedo que habita en la piel, ni la sombra que encierra una celda, es el silencio cómplice y frío, la mirada que juzga y despoja, es el peso de un viejo desvío, la cadena que ata y antoja. Pero hoy sembramos otra canción con la tierra de la dignidad, donde crezca libre la intención y brote por fin la igualdad. Será un espejo de claridad, donde ella se mire sin temor, donde su ser en total libertad no sea blanco de un error. Aprendamos pues a nombrar con verbos de amor y de calma, a escuchar, a respetar, a amar, pero amar, un amar que no daña el alma, que la fuerza no sea un puño cerrado, sino un abrazo que acoge y da paz, que nuestro grito bien enlazado por todas las voces que el mundo alzará, porque la libertad, queridos compañeros, no es mi encierro ni es mi pérdida, es la misma verdad entera de una humanidad compartida. Muchísimas gracias. Juan Jesús, creo que vamos por ahí. Vicente. Santi después. Santi. Buenas tardes a todos. Y bueno, aquí tengo dos cortitas dedicada a José Luis Pardo y otra a Amazon. Para ti, José Luis Pardo, a mi amigo José Luis Pardo, hijo de la Mancha, como Don Quijote, y resolviendo entuertos con molinos gigantes,
que impiden ver el camino. Una sensibilidad especial para un talento natural, que escribe y recita con gran facilidad, acompañado con la guitarra. Tiene chispa e ingenio y a veces un humor ácido en sus escritos característicos. Además, con su labia y buen rollo, cautiva a más de una nena. Es simpático y divertido, tímido y buen amigo. Cuando le conoces está siempre dispuesto a ayudarte. Y como tiene arte, yo no paro de escucharte. Ya se fue Mazón, el de la gana, ni mi tío cuando le dio la gana. Ahora, pasado un año, no quiere dejar el escaño, sin contar lo que pasó, engañando a la población, evitando a los familiares de los fallecidos y sin dar el pésame por lo ocurrido. Mazón, Mazón, eres un jeta, échate a la cuneta. Pedir ayuda al gobierno para acabar este infierno. Tú de copa charlando y la gente se va ahogando. Ha pasado un año, Mazón, monada, que no se ha arreglado nada, sin solución a la reconstrucción, porque Mazón hace lo que le da la gana. Santi, de Vicente, vamos a escuchar. Después vamos a ver. Primitivo y paz. Buenas tardes, familia. Mis primeras palabras, un recuerdo y un deseo para lo que yo denomino presidente de honor de los martes de la poesía, Romualdo. Muchas gracias. Traigo una cosita corta que es el preámbulo a mi poesía social. Rocas, como rocas plenas de amor, como anclas en el viento. Así son las palabras que forman las estrofas de mis versos, mas siempre aportando refuerzo positivo en esta sociedad distópica, materialista, consumista que nos toca vivir y que sin solución de continuidad, día tras día, los y las poetas observamos dislocada, caótica, y que gracias a nuestros sueños y ilusiones por la vida, la poesía nos ayuda a sobrevivir. Así son las palabras que forman las estrofas de mis versos, como rocas plenas de amor, como anclas en el viento. Estos tiempos, llenos de contrastes duros y llenos de humanidad, economía pura y dura, insaciable, alentada por la codicia de conquista y egos con corazones de hojalata. Países belicistas per se, países con enorme industria armamentista, atentos de que no caduque la pólvora. ¿Y tanto para qué? ¿Para qué tanto? Tan solo eso, economía pura y dura. Son tiempos llenos de excesos, de información, de redes, de acervos de nuevos latiguillos, de lenguaje, protocolo, visibilidad, perimetraje. Son tiempos de festejar cumpleaños con drones que lo mismo sirven para la guerra que para crear pinturas en el aire, de marchas y desfiles militares. Son tiempos en que la mejor inversión son los lobbies del adoquín, pues todo lo destruido habrá de nuevo que construir. Y tanto para qué, y para qué tanto, más pleno de humanidad, como la flotilla humanitaria de paz, enviando y deseando llegar a Gaza. Muchas gracias. Primitivo Oliva, vamos a escucharte paz.
Pues buenas tardes. Ahí, hablando del maltrato a la mujer, de la violencia que se le ejerce, hay países, todos lo sabemos, donde la violencia es institucional. Estos países que no son occidentales, por supuesto, no tienen democracia. Y Aguida Vitale lo explicaba muy bien en 3 versos, que dice: no ser casada en un negocio, medida en cabras, sufrir gobiernos de parientes o legal lapidación. Además de esta violencia hay otra, que es el tener que ir cubierta de arriba abajo por las burkas. Casada en trueque, titulo yo este poema. Tenía la inocencia en sus ojos de niña. Jugaba todavía como una niña. En sus manos florecían caricias para madre, muñecas y jazmines, si es que allí la dejaban disfrutar de muñecas. Ella ya no podía acudir a la escuela. No es nada necesario para ser hembra esclava. Eso no lo sabía, se guardaba en silencio. Sabía que son distintos el hombre y la mujer. En eso sí la habían educado. Y el que podía ser desposada de niña sin oponer polémica era algo natural, a cambio de ganado o fincas o favores. En su boca aún vibraban canciones infantiles, si es que alguna ley no la prohibía cantar, cuando fueron cambiados el pupitre y pizarra por la escuela doméstica y el blanco del papel por la harina de tortas. 2 hombres estrecharon sus manos en acuerdo, y es como si le hubiesen estrechado esas manos alrededor de su cuello infantil, constreñido la vida. Aún su rostro irradiaba la sonrisa de niña, y en algunos países solo será una sombra, y el viento no podrá acariciar su pelo. Ahora ya tiene un dueño con ley y privilegios, aunque no lo comprendan, ni sus ojos de niña, ni su risa de niña, ni su cuerpo de niña, ni su mente de niña. Paz, Feli, después, y ya llegamos aquí. Bueno, hola a todos. Vamos a colocar bueno, soy Maripaz Atesoset y estoy muy contenta de volver a estar aquí con Soledad, que hoy la veo con una carita ahí como preocupada, yo no sé, ya me contará. Y como hoy es este día, había pensado leer otra poesía, pero voy a leer una que es más generalizada y que estrené ayer en el Espacio Ronda, participando en una antología de Fridas. Es también como una crítica a este mundo que es surrealista, y está recordando pues a Edgar Allan Poe, Elena Garro, que fue la mujer de Octavio Paz y que no le dejó a ella brillar de alguna manera porque, pues eso, la violencia soterrada que había también antes, y también su hija, en fin, está en este poema. Así que voy a leer este, que creo que es un poco más raro, porque es el recuerdo de Frida Kahlo también, y se titula Anatomía del espejo roto. El corazón late bajo las baldosas. No es el mío, es el de Poe, delatando el horror. Un gato de obsidiana negra mexicana atraviesa la pared. Es como el gato negro de Poe se lame una pena invisible, y en sus ojos
Veo el exilio de Elena Paz Garro, su soledad felina. En la ventana del alma, la silueta de un cuervo corta la noche, no grazna nunca más. Susurra nombres: Gaza, Kiev, Ayotzinapa. Su sombra se alarga como el hambre usada como arma, como el racismo que asfixia un cuerpo contra el asfalto. En las noticias vemos el verdadero horror. El cuervo, ángel de la muerte, nos acompaña. Siento que enloquezco tanto horror surrealista, y en este delirio de la vigilia me acompaña Edgar Allan Poe, dando sentido a mi locura, sumo maestro de esta paranoia justificada. A nuestro lado, Elena Garro enciende un cigarrillo con la llama de una estrella lejana, buscando en el humo los rostros de sus campesinos sin tierra. Mientras Frida Kahlo, desde un rincón, pinta con sangre su columna rota, el femigenocidio hecho carne, en un lienzo de aire omnipresente. Esto que siento no es el terror del cuervo, es el espanto del telediario. Este es el gato negro que lame la injusticia. Estos son los recuerdos del porvenir que nos acechan en cada grito censurado, en cada cuerpo de mujer que se vuelve campo de batalla y arma de guerra. La piel es un crimen, el útero un territorio en disputa, una palabra, feminismo, un complot que debe ser borrado. Ser es un acto de resistencia en esta dictadura de lo absurdo. Veo el complot de los ojos del político que se sonríe, el machismo intelectual en la pluma que me borra, la tortura en el silencio de un periodista desaparecido en México. Este es el terror psicológico de una humanidad que se devora a sí misma. Este poema es ahora un grito de paz en la Casa de los Relojes, un acto de magia en rebelión contra la bala, un conjuro tejido con la rabia de Elena y la oscuridad de Edgar, una palabra que se niega rotundamente a ser asesinada. Bueno, aquí os enseño mi libro, que ya si tengo tiempo de presentarlo y tal, y estoy haciendo una segunda edición porque la primera, que fue pequeñita, ya se acabó, pero bueno, va a ser continuación de la primera, no va a ser segunda. Entonces, presentaremos aquí. Feli, vamos a escucharte. Gracias. Soledad, por este importantes momentos, y a Andrés y a todos, porque realmente sois el alma mater. Y nosotros, pues aquí el grupo que acompaña. Vosotros sois imprescindibles. Bueno, yo quiero poner una pincelada de esperanza y de alegría, a pesar de estas conmemoraciones que desgraciadamente se repiten cada día. Y no pensaba hacer este momento. Vamos a ver, si por primera vez me voy a apoyar con una música que ha sido la que me ha inspirado, a ver si apagamos y no nos ponen los anuncios, efectivamente. Y podemos escuchar, porque con esta música realmente he escrito este poema. Ecos de Navidad, para todos, para todas, con muchísimo cariño.
cuando el amor, la música y la conciencia comienzan a caminar de la mano y a la par, una ola de perdón y compasión brota en caricias de ternura, esperanza y libertad. Un rayo de luz se abre camino en bosques de oscuridad. Se entretejen los milagros, se unen los corazones y aquellos puños cerrados se convierten en abrazos. En ese punto de inflexión, una melodía suena y la luna se ilumina y la tierra se ilumina. La violencia y las armas ya no encuentran su lugar y su letra nos repite: hoy y siempre es Navidad. Abramos nuestros caminos por crear y transitar. Nuestra paz interior no se puede negociar. Solo la luz y el perdón traerán la paz a esta tierra que, a pesar de su dolor, nunca se cansó de amar. Muchas gracias. Adelantamos no solo las iluminaciones, sino Navidad y sentimientos en todos los corazones. Que así sea. Que así sea. Maricela. Gracias. Bueno, yo, como muchos saben que soy de Venezuela, tengo 4 hermanos en Venezuela, uno en Chile, uno en Argentina, yo aquí, bueno, todos disciplinados en el mundo, 9 millones de venezolanos. Pues hoy me llegó algo que quise para todos, me acaba de llegar. Y es así. Venezuela, ¿me oye? Sí, ¿verdad? Sí. Venezuela, eres ese mestizaje de razas, de sabores, ese clima de primavera eterna, con pájaros que compiten por colores, bailes y danzas. En el color azul, el verde, el morado, el rosa y el naranja se ven danzar en esos aires caribeños, donde puedes tener frío, calor y vivir el invierno. Quizás desierto, nieve y playas de azul intenso. Oh Venezuela, querida por Dios y pincelada por fuera, belleza que se ve, pero por dentro, en el subterráneo, con minerales de oro, de diamantes, de petróleo, acero, aluminio, en fin, ese botín que piratas corren a buscarlo. Pero aunque se lleven todo ese oro, esa, la bellísima presencia de tu ser, donde pares a venezolanos ilustres que te dejan en alto, esa no se la pueden llevar. Venezuela, ahora brindo por ti, abro mi gran corazón para decirte que te amo y que pronto esas cadenas, esos yugos que impiden que tu luz se extienda más, serán rotos y tú librada. Así tendrás ese inmenso placer de disfrutar nuevamente a todos tus hijos venezolanos en tu seno. Así será. Gracias Dios y gracias universo por esta dicha y certeza que Venezuela y los venezolanos, en luz de la eterna bendición de Dios, con el amor y la alegría que somos, vamos a tener esta libertad en este año 2025, Venezuela libertada. Gracias universo. Tu hija Maristela. Así sea. Gracias, Maristela. Juan López, vamos a
escucharte. Bueno, para quienes no lo conozcáis, que no creo que haya nadie que no lo conozca, Juan López es, vamos a decir un poquito de él, porque es la primera vez que viene al martes de la poesía. Inspector de Educación, consiliario de Educación del Ateneo, presidente de la Academia Digital de las Letras, condecorado con la Orden de Alfonso X el Sabio, vicesecretario Casa Castilla-La Mancha y muchísimo más, un currículum enorme de títulos. Pues aquí lo tenemos. Muchas gracias. La biografía de una persona tiene mucho que ver con el transcurso de los años. Muchas gracias por la invitación, Soledad, a estar aquí, que yo interpreto como un hermanamiento entre el ágora de poesía de esta casa y el ágora de poesía del Ateneo. Dice John Foss, el premio Nobel de Literatura, en su obra Misterio y Fe, que la poesía es el arte que más se acerca a la creación divina y la mejor terapia humana. Pues el poema que he seleccionado de mi último poemario tiene que ver con la terapia, tiene que ver con que a veces nos olvidamos que la felicidad consiste en vivir intensamente el momento presente. Y a veces estamos mirando al pasado, el pasado ya pasó, ya no existe, y el futuro llegará, pero llegará en la medida que vivamos el momento presente. Y sobre eso va este poema. Despojado de los recuerdos de las heridas del pasado, desprendido de apegos de otros tiempos, mirando contigo hacia adelante, todo me sobra cuando estás conmigo, nada me falta contando con tu cariño. Prescindiendo de caprichos sin sentido, caminando juntos el sendero de la vida, decidiendo en las encrucijadas el futuro de un proyecto compartido, en la alegría y en la adversidad, todos los días del mañana. Muchas gracias. Merino, terminamos la velada poética con Leonor Merino y seguidamente escucharemos a Claudio Tenor. Claudio Tenor. A ver qué nos canta. A ver, yo os miro, digo, a ver quiénes están, qué puedo decir, porque a veces cambio de tema según quien haya venido, pero yo creo que como todavía está en mí el último viaje que hice al desierto, en Marruecos, al Ayun, a Cabo Bojador, Bustur, entonces me veo todavía en la tienda compartiendo dátiles, tomando té, vaciando el té como se hace, como lo hacen los árabes, tintineando, ¿no?, la tetera y luego vaciando un vaso, otro vaso, y el aroma que se extiende, la fraternidad, los regalos. Entonces yo he titulado este escrito, todavía inmersa en ese clima, Desierto, manto que flamea. Sabéis que también no sé cómo decir ya, pero es mi inclinación, ¿no?, a daros a conocer escritores, poetas. Siempre suena alguno y siempre se queda ahí para recordar o volver a ellos. Es tan grande la literatura, es un universo. Para mí las obras literarias llegan en suave balanceo por medio de la alcántara, una palabra que viene del árabe, que es puente de las lenguas, debido a ser miembro activo de la Sociedad Científica Española de Literatura General y Comparada desde hace ya tiempo, ya se ve en mi rostro. Mi anhelada búsqueda de poesía, no solo colmada de imágenes, filosofía, metafísica y lenguas que me habitan, sino acompañada de silencios, espacios en blanco, que deben ser respiración, melodía y ritmo del poema, avanzando al mismo tiempo entre espacios de luz y de sombra, como escribimos los poetas, entre gozo,
ordalía en meditación. Así que traigo el gran latido poético de un escritor argelino, Rashi Boujedra, que yo he traducido, que está en Huerga y Fierro. 5 fragmentos del desierto, donde pocas veces el Sáhara es pálpito de la carne y del corazón, deseo erótico de sus poemas en prosa. Una escritura como gozo carnal, al igual que para Saint-Jean Perse, pero que en el vate argelino, es decir, el poeta argelino, late algo de locura, de alucinación y un mayor erotismo. Y cito sus versos que traduje como pudor de mujer que desnuda su cuerpo y descubre que sus caderas son tan arcillosas, tan redondas como dunas. Para este premio Nobel guadalupense Saint-Jean Perse, en 1960 recibió el premio, describió el destierro que sufre el hombre desde Ovidio hasta el mundo contemporáneo. El desierto es para el espíritu como el reverso del mar y también, cito, como desierto, fundación de imperio por tumulto pretoriano. Como hinchazón de labios en el nacimiento de los grandes libros. En el poeta Jean Sénac, que este escritor le pasó que tiene una madre, fue criada como muchacha criada de hogar española. Este fue un pienoaje en Argelia, Jean Sénac. Fue un guijarro, digo yo en mis ensayos, en los zapatos de aquel tiempo convulso en la Argelia duramente colonizada por Francia. Para él el desierto es como esa capa que flamea, por eso titulé yo Desierto, manto que flamea, antes incluso de alcanzar el sol, la ceniza que nos bebe. Para Laurent Gaspard, el desierto es el espacio donde uno se descubre solo, al mismo tiempo se reconoce solidario con el sílex y con la amplitud de la luz, con esa corriente secreta que va del mineral al hombre y del hombre a las galaxias eternas. Poetas como el palestino Yabra Ibrahim Yabra, la cairota de origen cristiano libanés Andrés Shehid, el sirio Adonis, es un seudónimo, y escritores como el senegalés Sembel Usman, el sudanés Tayeb Saleh, la argelina Malika Mokedem, muy traducida también a nuestra lengua, y este mismo escritor Rashi Boujedra expresan una relación muy personal con el desierto. Por eso he querido yo traer esa visión de todos estos escritores en abanico, como yo también ahora os brindo la mía. Fragmento onírico. Sáhara, mar de arena deslumbrada, dibujado, desdibujado, en su horizonte, noche, en su nada, todo, desierto infinito, arrugas humeantes, vastas noches de luna en la alcatifa de ocre. Alcatifa es un tapiz muy fino que viene de la lengua árabe. Océano dorado, rapto de silencio con sabor a desastre, ardientes dunas, huellas inestables, inaprensibles, nunca inmóviles, sendas de oros, de esclavos, azotadas por fortuitos vientos furiosos, curtidas por el globo de fuego despiadado, silenciadas bajo la lámpara de cada estrella, pasos en el desierto, huellas en la vida, en la tierra, abiertas a un abismo insondable, pálpito de las entrañas, erótico deseo inalcanzable. Gracias.
Y terminamos con Claudio. Vamos a escucharte. A ver, ¿qué nos van a decir? Buenas tardes, y al hilo del programa de hoy, de la tabernera del puerto, no puede ser. No puede ser, esa mujer es buena, no puede ser una mujer malvada, no puede ser porque la vi querer, porque la vi rezar, porque la vi llorar. No puede ser, me he perdido, los nervios me han enganchado. No puede ser, Cuando lejos te encuentres de mí, cuando quieras que esté yo contigo, no hallarás un recuerdo de mí, ni tendrás más amores conmigo. Y deseo que no volveré, aunque me hagas pedazos la vida, si una vez me han podido los negros por cantar. Una de mi tierra, a ver si eso puede con ella. Aún no ha salido el sol, el suelo brilla bajo el suave orvallar de mi tierrina, pisada recia en la madrugada, la barca espera, llegó la hora de ir a la mar. Pescadores de la costa verde y bella, pescadores a la mar que está serena, pescadores. No es mi hoy, lo siento. Que los niños toda la vida han existido, ¿eh? A ver si sale. Es que no, estoy de los nervios ya atacado y no. La tarde clara de otoño madrileño, que en platerías tomaba yo café, con tu vestido gris entrar en el salón te vi, y al verte tan bonita me puse junto a ti. La tarde moría en los espejos, soñaba el amor en los divanes, y todo yo temblé en el momento aquel, mi bien, que todo ruboroso mi amor te declaré. Ay, tarde de otoño llena de sol de Madrid, café de mis sueños donde el amor encontré. Hay 1800 que lejos ya estás de mí, todo pasó como una luz que yo apagué. Tarde de otoño llena de sol de Madrid, Alfonso XII volvía de los toros, Julián Gallarre cantaba en el Real, y yo en aquel café gustoso te cité, mi bien, y en sueños de ilusiones inquieto te esperé. Las luces de gas iban creciendo
muriéndome de amor morir. Me fui de platerías pensando solo en ti. Ay, tarde de otoño llena de sol de Madrid, café de mis sueños donde el amor encontré. Hay 1800 que lejos ya estás de mí, todo pasó como una luz que yo apagué. Tarde de otoño llena de sol de Madrid, tarde de otoño llena de sol de Madrid. Las 40 y tantas veces que canto aquí
Tenéis que saber que los eslados altos, grandes y fuertes son eslabones. Siéntate. Esto es un reportaje. Por Andrés. ¿Cómo estás 4 meses diciendo anda andar Andrés? Anda andar. Sí, tranquilo. Y al final somos un montón. Sí. En familia. Yeah.